Comparto pantalla ya. Bueno, pues en primer lugar me gustaría dar las gracias al Congreso por permitirme la intervención y la defensa de este trabajo y por supuesto pues ya has presentado tú a la doctora María Teresa García Nieto, pero a mí también me gustaría darle las gracias porque con su apoyo conseguí darle forma y color a este trabajo de investigación. Em, mi trabajo de investigación se llama la comunicación medioambiental en hospitales. Es ineludible hoy en día en el marco de la COVID-19. Forma parte del proyecto de innovación de la Universidad Complutense de Madrid, comunicación, integración y colaboración con empresas, instituciones públicas y organizaciones no lucrativas. Bien, ¿por qué de esta investigación? El porqué de esta investigación, ¿por qué llevamos a cabo esta investigación? Bien, podríamos hablar palabras como cambio climático, como calentamiento global, basuras marinas, ya forman parte del vocabulario de la sociedad. El medio ambiente comienza a ser un tema que está de actualidad y que empieza a interesar a la sociedad desde hace unos años a esta parte. Qué duda cabe que además hoy en día, dada la situación COVID en la que nos encontramos, se pone de manifiesto que medio ambiente y salud están de la mano, van de la mano. Cualquier desequilibrio que se produzca en el medio ambiente provoca un problema de salud en las personas, ¿no? Qué duda cabe que la contaminación pues, genera problemas respiratorios, que el abuso de pesticidas o de fitosanitarios también produce carcinomas. Por lo tanto, salud y medio ambiente no pueden ir nunca separados. Eh, y además resulta irónico que los problemas de salud ocasionados por esos desequilibrios en el medio ambiente sean tratados en los hospitales, que son lugares con un altísimo impacto medioambiental. Hoy en día, además, los hospitales están en el foco de atención de todas las personas, de todos los medios de comunicación, puesto que la pandemia, les ha hecho formar parte de las noticias. Y es ahora y más importante que nunca cuando tienen que darle o tienen que dar una comunicación de su gestión medioambiental, le tienen que dar mucha más importancia que en otras ocasiones, ¿no? De ahí, nosotros comenzamos la investigación en un ámbito en el que todavía el COVID no existía, pero donde ya nos empezaba a parecer importante que los hospitales comunicaran esa gestión medioambiental por su impacto, por el impacto que generaban, ¿no? ¿Dónde investigamos? Bien, nuestra investigación se centró en dos hospitales que los dos pertenecen a la red de servicio madrileño de Madrid, los dos se encuentran a la vanguardia en la comunicación medioambiental, pero que son muy diferentes en cuanto a tamaño y en cuanto a grado de complejidad. Incluso en el ámbito en el que trabajan. El Hospital Clínico San Carlos es de ámbito urbano, se encuentra en Madrid, y sin embargo el Hospital del Escorial pues es un hospital que tiene un ámbito rural. Entonces, bueno, nos parecía interesante hacer la investigación de la comunicación medioambiental en estos dos hospitales tan diferentes. El objetivo general de nuestra investigación era conocer la comunicación medioambiental de esos dos hospitales objeto de estudio y cómo lo comunicaban a sus stakeholders. Y los objetivos específicos que planteamos para la investigación fueron comprobar si esos hospitales comunicaban su gestión medioambiental, saber y conocer cómo es percibida esa comunicación medioambiental por el personal interno de los hospitales, conocer también cómo es percibida la comunicación medioambiental a los stakeholders externos y conocer también si la comunicación medioambiental interna estaba influyendo de alguna forma positivamente en un comportamiento más ecológico por parte del personal sanitario.
Bien, para conseguir o dar respuesta a estos objetivos empleamos tanto análisis de contenido en las páginas web de estos hospitales, basándonos en investigaciones previas, y también llevamos a cabo entrevistas en profundidad a responsables del medio ambiente y expertos de medio ambiente en estos hospitales para saber cómo comunicaban, ¿no? Cómo hacían esa comunicación medioambiental o cómo se la transmitían a sus stakeholders. Bien. También era muy interesante conocer, como habíamos establecido los objetivos, cómo estaban percibiendo esa comunicación interna el personal sanitario de los dos hospitales. También era, por eso hicimos un focus group, perdón. También hicimos otro focus group para ciudadanos, para saber cómo esos ciudadanos que tenían algún tipo de relación con esos hospitales que estábamos estudiando, cómo también percibían esa comunicación medioambiental que emitían los hospitales. Y luego, como algo curioso, utilizamos la escala del profesor Kaiser, la General Ecological Behavior, que mide el comportamiento ecológico del ciudadano, y lo que hicimos fue adaptar esta escala al ámbito sanitario para que nos diera respuesta a ese objetivo planteado de si la comunicación medioambiental interna de los hospitales estaba generando un comportamiento más ecológico en el personal sanitario. Bien, pues la primera hipótesis que nosotros nos planteamos a la hora de realizar esta investigación fue que la comunicación medioambiental interna del hospital era la que había transmitido los conocimientos medioambientales del personal sanitario. Pues bien, tanto con los focus group como con la escala tipo Kaiser, esta hipótesis no se confirmó. ¿Por qué? Pues porque nos dimos cuenta que el personal sanitario tenía muchas dudas todavía. Sí había recibido formación y en cuanto a residuos peligrosos, por ejemplo, sí tenía muy claro dónde debían depositarlos, pero daos cuenta que un hospital genera diariamente hasta 7 tipos de residuos diferentes. Algunos son muy peligrosos y una mala gestión, una mala praxis de esos residuos pueden ocasionar un problema de salud grave y también un problema medioambiental grave. Por lo tanto, una comunicación o una comunicación medioambiental y una información y formación al personal sanitario es muy importante. Tenían dudas y en muchos casos pues, lo que hacían era obtener información externa, ¿no? Bien, otra de las hipótesis que nosotros nos planteamos es si realmente ese personal sanitario sabía de ese impacto ambiental que estaba generando el lugar en el que trabajaban, y gracias a las opiniones vertidas en los focus group, esta hipótesis se confirmó. Efectivamente, el personal sanitario es muy consciente y además se siente responsable para con la sociedad en mejorar su comportamiento medioambiental, en ser mucho más sostenibles y en ser un ejemplo a seguir. Por lo tanto, nuestra segunda hipótesis se confirmó. Y la tercera hipótesis que nos planteamos estaba orientada al ciudadano. El ciudadano no demanda comunicación medioambiental en los hospitales y lo hace porque tenía una confianza ciega en el personal sanitario. ¿Qué duda cabe? Los ciudadanos ponemos en manos del personal sanitario nuestra salud, por lo tanto, cuestionarlos pues siempre es tarea difícil, ¿no? Bien, gracias a los focus group de lo que nos dimos cuenta es que efectivamente los ciudadanos no solo no cuestionaban ninguna comunicación medioambiental que ofreciera el hospital, sino que además desconocían que existiera o es que ni se lo habían planteado. Bueno, por lo tanto, nuestra hipótesis se confirmaba. Como conclusiones al estudio, podemos decir que aunque los dos hospitales eran muy diferentes en cuanto a tamaño y grado de complejidad, tanto la comunicación medioambiental como los soportes que utilizaban eran muy similares, no había apenas diferencia. Tampoco en los intereses, en los temas y en las opiniones comunes del personal sanitario. No había ninguna diferencia. Bueno, pues es curioso, ¿no? A pesar de ser hospitales tan diferentes.
Otra de las conclusiones es que efectivamente los hospitales tienen un marcado carácter social y económico, y si hablamos de RSC, falta un gran pilar que es el medioambiental. Es el que todavía, en el que todavía tienen que seguir trabajando. Como había comentado anteriormente, los ciudadanos no cuestionan nada de la información que transmiten los hospitales. ¿Por qué? Pues porque se da la autoridad legítima que planteaba aquí Aldini, ¿no? Lo que dice el médico pues, es lo que tiene que ser. ¿Esto qué genera? Bueno, pues que haya un modelo de relaciones públicas asimétrico bidireccional. El hospital transmite la información, pero no existe un feedback por parte del ciudadano. El ciudadano asume esa información como válida y no le da no la cuestiona, ¿no? Bien, ¿qué recomendaciones haríamos nosotros de cara a los hospitales? Pues básicamente que es necesario introducir en el ADN de la organización, de los hospitales, la responsabilidad medioambiental y hoy en día mucho más, ¿no? Como comentaba al principio. Muy importante también que se den las funciones de la comunicación interna, que haya una coherencia en esa comunicación interna basada en una cultura medioambiental, en unos valores medioambientales y en una motivación. El personal sanitario tiene que sentirse motivado en que lo que está llevando a cabo está mejorando esa sostenibilidad del hospital y en implantar un modelo simétrico bidireccional. Bien, esto ha sido una investigación exploratoria, carece de muestra representativa, por lo tanto habría que seguir investigando y contrastar también información cualitativa con cuantitativa y continuar desarrollando nuestra escala tipo Kaiser para adaptarla a todos los hospitales de nuestro país. Y con esto termino.